Bienvenidos a este nuevo video, donde exploraremos un capítulo fascinante de la vida y ministerio del apóstol Pablo, su tiempo en la ciudad de Éfeso. Una ciudad llena de comercio, cultura y religiones, pero también un lugar donde el poder del evangelio transformó corazones y desafió las tinieblas espirituales. En Éfeso, Pablo predicó con valentía durante más de 2 años, levantando discípulos, fundando una iglesia sólida y mostrando la fuerza del Espíritu Santo con milagros y señales. También fue allí donde enfrentó grandes oposiciones, como la revuelta de los plateros que defendían el culto a la diosa Artemisa. Acompáñame en este recorrido por las Escrituras para descubrir cómo el mensaje de Cristo impactó una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. ¿Y qué lecciones podemos aprender hoy de la fidelidad y el coraje del apóstol Pablo en Éfeso? ¿Dónde se encuentra el relato bíblico del ministerio de Pablo en Éfeso? El ministerio de Pablo en Éfeso se narra principalmente en Hechos 18, Hechos 19 y parte de Hechos 20. Allí se describe cómo Pablo llegó a Éfeso, fundó una iglesia, predicó el evangelio durante más de 2 años y enfrentó oposición, especialmente por parte de los artesanos que fabricaban templos y estatuillas de la diosa Artemisa. También escribió más tarde la carta a los Efesios, dirigida a esta comunidad. ¿Qué importancia tenía Éfeso en el mundo antiguo? Éfeso era una ciudad estratégica en Asia Menor, importante por su puerto y su comercio. Era un centro cultural, político y religioso. Allí se encontraba el famoso templo de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta mezcla de riqueza, religiones paganas y supersticiones convirtió a Éfeso en un lugar clave para el avance del evangelio, pero también en un terreno de fuerte oposición espiritual. ¿Por qué Pablo fue a Éfeso? Pablo fue a Éfeso porque entendía que la ciudad era un punto estratégico para la expansión del evangelio en Asia Menor. La gran cantidad de visitantes, comerciantes y peregrinos aseguraba que el mensaje se extendiera más allá de los muros de la ciudad. Además, el Espíritu Santo lo guiaba a establecer iglesias en centros urbanos que pudieran influenciar toda la región. ¿Qué sucedió en la primera visita breve de Pablo a Éfeso? En su primera visita, Pablo entró en la sinagoga judía y dialogó con los presentes. Ellos le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó, prometiendo regresar si Dios lo permitía. Fue un tiempo corto pero significativo, porque dejó allí a Priscila y Aquila, quienes continuaron con la obra hasta su regreso. ¿Quién fue Apolos y qué relación tuvo con Éfeso? Apolos era un judío elocuente y poderoso en las Escrituras que llegó a Éfeso predicando acerca de Jesús, pero solo conocía el bautismo de Juan. Priscila y Aquila lo instruyeron más profundamente en el camino de Dios. Gracias a esta corrección, Apolo se convirtió en un predicador más eficaz y luego viajó a Corinto para servir en la obra de Cristo. ¿Qué ocurrió cuando Pablo volvió a Éfeso? Cuando Pablo regresó, encontró a algunos discípulos que solo conocían el bautismo de Juan. Les explicó acerca del bautismo en el nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo, manifestando dones espirituales. A partir de ahí comenzó un ministerio poderoso que impactó toda la ciudad y la región. ¿Cómo predicaba Pablo en Éfeso? Pablo predicó primero en la sinagoga durante 3 meses, discutiendo y persuadiendo sobre el reino de Dios. Luego, ante la oposición, se trasladó a la escuela de un hombre llamado Tirano, donde enseñó diariamente durante 2 años. Esto permitió que la palabra del Señor se difundiera por toda Asia. ¿Qué milagros extraordinarios ocurrieron en Éfeso? Hechos 19 dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, incluso los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos. Y las enfermedades y espíritus malignos salían de ellos. Esto mostraba la autoridad del evangelio sobre las tinieblas espirituales que dominaban la ciudad. ¿Qué sucedió con los exorcistas judíos en Éfeso? Unos exorcistas judíos intentaron invocar el nombre de Jesús sin tener una verdadera relación con él. Los 7 hijos de un tal Esceva quisieron usar el nombre de Jesús y de Pablo para expulsar demonios, pero los espíritus malignos los atacaron, dejándolos heridos y desnudos. Este hecho causó temor y respeto hacia el nombre de Jesús en toda la ciudad. ¿Qué hicieron muchos nuevos creyentes con sus libros de magia? Muchos que practicaban artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron públicamente. El valor era altísimo, unas 50.000 piezas de plata. Este acto demostró una verdadera conversión, dejando atrás el ocultismo y sometiéndose a Cristo. ¿Qué impacto tuvo el evangelio en la economía de Éfeso?
El evangelio afectó los negocios de quienes fabricaban ídolos y objetos dedicados a Artemisa. Al disminuir la venta de estatuillas y templos de plata, los plateros, encabezados por Demetrio, se levantaron contra Pablo, generando un disturbio masivo en el teatro de Efeso. ¿Quién era Demetrio y qué hizo contra Pablo? Demetrio era un platero que fabricaba templos de plata de la diosa Artemisa. Al ver que sus ganancias disminuían porque la gente abandonaba la idolatría, reunió a los artesanos y provocó un motín contra Pablo y sus compañeros. Su verdadero motivo era económico, aunque lo disfrazó de defensa religiosa. ¿Cómo reaccionó la multitud en Efeso contra Pablo? La multitud se llenó de furia y arrastró a los compañeros de Pablo, Gayo y Aristarco, al teatro de Efeso. Allí gritaron por 2 horas, «Grande es Diana de los Efesios». Pablo quería presentarse, pero los discípulos y hasta algunas autoridades no se lo permitieron por temor a su seguridad. ¿Cómo terminó el motín en Efeso? El escribano de la ciudad calmó a la multitud diciendo que Pablo no había blasfemado directamente contra Artemisa ni robado templos. Les advirtió que el tumulto podía traer consecuencias legales del Imperio Romano. De esta manera, la asamblea se disolvió. ¿Qué importancia tenía el templo de Artemisa en Efeso? El templo de Artemisa era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un centro de peregrinaje, comercio y orgullo cívico. Los efesios se sentían protectores de la diosa, lo que explica la violencia de su reacción contra el mensaje cristiano que proclamaba un Dios único y verdadero. ¿Cuánto tiempo permaneció Pablo en Efeso? Según Hechos 20, Pablo estuvo en Efeso alrededor de 3 años. Fue uno de los ministerios más largos y fructíferos de su vida, ya que desde allí el evangelio se expandió a toda Asia Menor. ¿Qué frutos espirituales resultaron del ministerio en Efeso? En Efeso nació una iglesia fuerte, con líderes preparados, como Timoteo y otros ancianos que Pablo instruyó. Además, desde allí se difundió el evangelio a muchas regiones cercanas. Más tarde, el apóstol Juan también residió en Efeso, fortaleciendo aún más la comunidad cristiana. ¿Qué enseñanzas principales dejó Pablo a los efesios? Pablo enseñó acerca del arrepentimiento, la fe en Cristo, el poder del Espíritu Santo, la importancia de la santidad y la unidad de la Iglesia. En su carta a los Efesios profundizó en temas como la gracia de Dios, la salvación, la armadura espiritual y el amor como fundamento de la vida cristiana. ¿Qué advertencias dio Pablo a los ancianos de Efeso en Mileto? En Hechos 20, Pablo se despide de los ancianos de Efeso en Mileto. Les advirtió que vendrían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño y que incluso de entre ellos se levantarían falsos maestros. Les exhortó a velar por la iglesia y a recordar que él les sirvió con humildad y lágrimas, sin buscar su propio beneficio. ¿Qué enseñanza actual podemos aplicar del ministerio de Pablo en Efeso? El ministerio en Efeso nos recuerda que el evangelio transforma no solo vidas individuales, sino también culturas y sistemas injustos. Trae luz en medio de la idolatría, rompe con el ocultismo y enfrenta intereses económicos contrarios a la verdad. También nos enseña la importancia de la perseverancia, la enseñanza sólida y la dependencia del Espíritu Santo en medio de la oposición. Señor amado y eterno, hoy me acerco a ti con un corazón humillado y reverente, recordando lo que hiciste en la ciudad de Efeso a través del ministerio del apóstol Pablo. Gracias porque tu palabra no está encadenada, sino que es viva y eficaz, capaz de transformar ciudades enteras y derribar fortalezas espirituales. Gracias porque lo que sucedió en Efeso no es solo historia antigua, sino una enseñanza viva para nosotros hoy, que enfrentamos una sociedad también llena de ídolos modernos, de intereses económicos injustos y de prácticas que se oponen a la verdad de Cristo. Padre Celestial, al leer y meditar en lo que ocurrió en Efeso, comprendo que tú eres un Dios que abre puertas donde nadie puede cerrarlas. Así como guiaste a Pablo a predicar en esa ciudad estratégica, también me guías hoy a compartir tu palabra en el lugar donde me has puesto. Dame la misma valentía que tuvo Pablo para no callar ante la oposición, sino proclamar el Evangelio con denuedo y fidelidad. Señor, reconozco que en Efeso se levantaron muchos obstáculos, la idolatría que dominaba los corazones, el comercio basado en la adoración a falsos dioses, la brujería y la magia que esclavizaban a la gente, y una multitud que se levantó con violencia contra el mensaje de Cristo. Pero más grande fue tu poder, porque los libros de magia fueron quemados, los enfermos fueron sanados, los endemoniados fueron liberados y tu nombre fue glorificado sobre todo otro nombre. Hoy te pido que en mi ciudad, en mi familia y en mi vida personal,
se repita ese mismo poder transformador. Padre, así como Pablo enseñó en la sinagoga, en las casas y en la escuela de Tirano, quiero aprender a aprovechar cada oportunidad para hablar de ti, ya sea en la iglesia, en mi hogar, en el trabajo o en las calles. No quiero limitar tu mensaje a un solo lugar, sino que mi vida entera sea una carta abierta donde todos puedan leer el testimonio de Cristo. Espíritu Santo, ven y lléname como llenaste a aquellos discípulos en Efeso que recibieron tu poder y hablaron en nuevas lenguas. Quiero ser un vaso limpio en tus manos, lleno de tu fuego y dispuesto a servir con fidelidad. No quiero vivir en un cristianismo débil, sino en una fe poderosa que rompa cadenas y traiga libertad a los cautivos. Señor, también te pido que me des discernimiento para reconocer que no todos los que pronuncian tu nombre lo hacen con sinceridad. En Efeso hubo exorcistas que intentaron usar el nombre de Jesús como fórmula mágica, pero no tenían comunión contigo. Yo no quiero vivir de apariencias ni de religiosidad superficial, quiero una relación profunda y real contigo, Jesús. Haz que mi vida sea un altar de adoración verdadera, donde tu presencia habite de continuo. Dios amado, pongo delante de ti todos los ídolos modernos que esclavizan al mundo, el dinero, el poder, la fama, las pasiones desordenadas, la tecnología usada para el mal. Así como muchos en Efeso abandonaron sus prácticas ocultas y quemaron sus libros de magia, yo hoy renuncio a todo aquello que me aparte de ti. Declaro que mi único Dios eres tú, que mi única adoración es para Cristo y que mi único propósito es vivir para tu gloria. Señor, quiero aprender de la humildad de Pablo, quien sirvió con lágrimas y sacrificio. No buscó gloria personal, sino que gastó su vida por el Evangelio. Enséñame a servir a los demás con amor, a cuidar de la iglesia como él instruyó a los ancianos de Efeso, y a no detenerme cuando vengan pruebas, porque sé que mi vida está en tus manos y que nada puede separarme de tu amor. Padre Celestial, te ruego que derrames sobre nosotros un avivamiento como el que hubo en Efeso. Que en nuestras ciudades también caigan los altares de idolatría, que los negocios injustos se detengan, que los corazones se vuelvan a Cristo, que los enfermos sean sanados. Que los oprimidos sean libres y que tu nombre sea exaltado. Que podamos ver multitudes gritando no por falsos dioses, sino proclamando, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Señor, en medio de una sociedad confundida y llena de voces que compiten por nuestra atención, ayúdame a mantener firme mi fe. Así como Pablo advirtió a los ancianos de Efeso que vendrían lobos rapaces y falsos maestros, yo hoy te pido que guardes mi corazón de toda falsa doctrina y me mantengas firme en tu palabra. Quiero ser parte de una iglesia vigilante, sobria y llena del Espíritu, que no se deje engañar, sino que se mantenga fiel hasta el fin. Gracias, Señor, porque lo que hiciste en Efeso es un testimonio de que tu evangelio no se detiene. Gracias porque Pablo, a pesar de la oposición, pudo ver una iglesia nacer y crecer en medio de la oscuridad. Gracias porque ese mismo evangelio llegó hasta nosotros, y hoy podemos vivir en la luz de Cristo. Te entrego mi vida, mi familia, mi iglesia y mi nación. Haz en nosotros lo que hiciste en Efeso, derriba los ídolos, rompe las cadenas, trae avivamiento, levanta obreros y establece tu reino. Que en mi vida se cumpla lo que Pablo predicó, que solo hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos. En el nombre de Jesucristo, el Señor que venció la idolatría, que derrotó al pecado y que reina sobre todo poder y principado, oro y creo. Amén. Hemos visto cómo el ministerio del apóstol Pablo en Efeso fue un tiempo de gran poder espiritual, de oposición y de victoria en Cristo. Una ciudad dominada por la idolatría fue sacudida por la predicación del Evangelio, y muchos corazones fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. La historia de Efeso nos recuerda que, aunque enfrentemos resistencia, el Evangelio sigue siendo la fuerza de Dios para salvación. Así como Pablo no se detuvo, nosotros también estamos llamados a ser fieles, a proclamar la verdad de Cristo y a vivir con la certeza de que Dios sigue obrando hoy. Si este video ha sido de bendición para tu vida, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Sigamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios y permitamos que, como en Efeso, el nombre de Jesucristo sea exaltado en nuestras vidas y en nuestras ciudades. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta el próximo video.